¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. En nuestro país y está afectando la provisión de energía eléctrica y de agua también. Pero bueno, sabemos que todo tiene su tiempo, su propósito en el Señor. Bueno, estamos también contentos de nuestra hija Joanita. Ella ya pudo viajar a los Estados Unidos y hasta allá, de retorno allá pues a su trabajo, y bueno, gracias a Dios que todavía ha salido con novedad. Vamos a hablar esta mañana sobre un tema, siempre, ¿cierto? Me había olvidado, siempre que alguien nos visita por primera ocasión, pues nos honran con su presencia y queremos siempre darles un abrazo de amor, un abrazo de cariño, si es que hoy pues está con nosotros alguien muy especial que nos visita por primera vez. Si es posible ponerse en pies un ratito para darle un abrazo y darle un aplauso, ¿no? Por haber venido y pues nos honra su presencia. Hay un pequeño recuerdito que es la palabra del Señor, que usted la mantenga como un recuerdo de su primera visita aquí en nuestro ministerio. Dios me la bendiga. Muchas gracias, bienvenida de nuevo. Bueno, vamos hoy a hablar sobre un tema muy interesante. No voy a moverme mucho porque el piso no sé qué ha pasado, se ha desvasado, algo está cayendo aquí. Bueno, es la grandeza del nuevo pacto, la grandeza del nuevo pacto. Sabemos que Dios se reveló a su pueblo, tanto al pueblo inicialmente, el pueblo de Israel, que fue un pueblo escogido por el Señor en su momento, y después a todos, a través del Señor Jesucristo. Y en el antiguo pacto se reveló al pueblo de Israel y en el nuevo pacto a través de nuestro Señor. Y este es maravilloso, la grandeza del nuevo pacto, porque cambió realmente a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hizo un cambio fundamental para que ya la verdad del Señor no sea solo revelada a un grupo, a un pueblo en especial como el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunos pasajes de la palabra del Señor que nos va a hacer entender el alcance, la magnitud que tiene el nuevo pacto. En la Biblia ustedes cuando hablen ven que dice Antiguo Testamento y después dice Nuevo Testamento. Testamento significa pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 27, versículos 50 al 51. Es cuando el Señor ya está pues en el momento de entregar su espíritu en la cruz. Y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió el Señor Jesucristo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El templo, ustedes saben, si conocen, o yo les explico, tenía el templo de Jerusalén, el templo que construyeron para el Señor, para adorarle ahí. Tenía tres ámbitos, tres espacios. El uno era los atrios del templo, los patios que llaman, la parte externa donde entraba el pueblo, y pues ahí entregaban su ofrenda para el sacrificio. Podía ser en este caso un corderito, para que el Señor pudiera a través de ese sacrificio expiar las culpas del pueblo de Israel. Había un segundo ámbito que era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. En este lugar se hacían los sacrificios, ¿no? Era un lugar solo de acceso a los sacerdotes, pero había un tercer lugar inaccesible para casi todos, a excepción de uno, que era el sumo sacerdote, el sacerdote principal, el cual una vez al año entraba ahí, ¿no? Se purificaba durante un largo tiempo, y él entraba para
estar ahí literalmente en la presencia del Señor, porque el Señor estaba en ese lugar santísimo, caía su gloria ahí, pero no era accesible para el resto, solo para el sumo sacerdote. Y tan era así que el sumo sacerdote tenía que estar purificado para poder entrar, porque si no, el fuego, la unción, ¿se acuerdan que habíamos hablado? La unción del Espíritu, la unción de Dios caía, y si el sacerdote, el sumo sacerdote, no estaba purificado, moría. Entonces le ataban una cuerda a su talón, ahí, con una campanita, porque si en caso él muriera, nadie podía entrar a retirarle. En caso él muriera, él simplemente pues le jalaban con la soga o la cuerda. Por eso es que la campanita la movía para que los que están afuera, los sacerdotes que estaban afuera, comprendieran que él está con vida. La unción del poder del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando el Señor fallece? Cuando el Señor muere, entrega su vida en la cruz. Dice que el velo tenía una cortina, ¿no? Una cortina como esta, ¿no? Se parte en dos. Se parte en dos. ¿Cuál es el significado de eso? El significado es que ahora, de hoy en adelante, a través del Señor Jesucristo, el acceso al lugar santísimo es para ¿quién? Ya no solo para uno, para todos. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Cuándo entramos al lugar santísimo? Cuando tenemos esos tiempos de oración profunda en el Señor, y el fuego del Espíritu desciende, ¿no? Y sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos constriñe, y el Espíritu está ahí con nosotros. Antes del Señor Jesús, esa unción, ese poder del Espíritu Santo estaba solo destinada a unos pocos, ¿no? A unos pocos que el Señor designó en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Y puedo nombrarle algunos de ellos, por ejemplo, a Abraham, ¿no es cierto? A su hijo Isaac, y él a través de su hijo Jacob, y Jacob a sus hijos, y de ahí a otros personajes que vinieron importantes en la palabra del Señor. Moisés, por ejemplo, un hombre de unción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Con la vara él cogía y abrió el mar rojo. Y de ahí vino a Josué, y de Josué vinieron otros, vinieron pues los reyes, ¿no? Qué sé yo, David, ¿no? Josías, de ahí vino los profetas, ¿no? Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, ¿no? Ezequiel, Daniel, la unción de Daniel. Imagínense, Daniel estuvo en un horno de fuego y el fuego no les tocó. Estuvo en la fosa de los leones, no le tocó, ¿no es cierto? Y había Elías también, que eran personas que el poder sobrenatural de Dios se movía en estos personajes. Y después tenemos los otros profetas, ¿no? Los profetas menores que llaman. Pero era la unción, el poder del Espíritu Santo destinada solamente a estos personajes. Pero cuando el velo se rasga, la unción del Espíritu Santo está disponible ¿para quién? Para todos nosotros. Hoy en este tiempo, si buscamos eso y le decimos, Señor, quiero esa unción del Espíritu del Señor. ¿Qué pasó también después de la muerte del Señor Jesucristo? Pasa algo que el Señor mismo lo proclama. Dice en Juan 2:19, vamos a Juan 2:19. Dice, el 2:19 dice, respondió Jesús a una pregunta que le hicieron los judíos en el versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos mostrarás ya que haces esto? Dice, respondió Jesús, le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor murió y al tercer día resucitó. ¿Qué era el mensaje que el Señor le decía? Tal vez ellos en ese momento no comprendían. ¿Cómo se va a destruir este templo
que duró tanto tiempo de construirse, ¿no? Y el Señor dice destruir, y en 3 días lo levantaré. Porque el templo de Jerusalén, después de la muerte del Señor en el año 70, fue destruido por los romanos. Los judíos realmente era su gloria el templo, ahí adoraban al Señor, hacían los sacrificios, pero vinieron los romanos, vino este general Tito y destruyó el templo. Y hasta ahora, hasta la fecha, el pueblo de Israel no tiene un templo, esperan construirlo y se lo construirá en el último de los tiempos, pero curiosamente quien entrará en ese templo no va a ser el Señor, va a ser el anticristo, ¿no? Así dice la palabra, pero bueno, ese no es el tema de hoy. ¿Pero a qué se refería el Señor? Que a raíz de la muerte, como se rompió el velo, cambió los tiempos. Y el templo, Él dijo, ya no es necesario este templo, ya no necesitan adorarme en este templo, ya no es necesario hacer los sacrificios que hacían en el templo, ya no es necesario que el sumo sacerdote entre una vez al año al lugar santísimo. Desde hoy en adelante, ¿qué? Yo soy el templo, ¿no? Ustedes me pueden adorar de hoy en cualquier parte. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pero dice, recibiréis poder, miren, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento, la unción del Espíritu Santo, y me seréis testigos ya no solo en Jerusalén, ya no solo aquí en este lugar, ya no solo en el templo, sino me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta donde lo último de la tierra. Con el Señor, ya con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, ¿qué pasó? Cambió algo sustancial, cambió todo. ¿Sí? Ya no es necesario, dice el Señor, adorarme en un templo. Nos pueden adorar en cualquier lugar. Este lugar, imagínense. ¿Qué es esto? Es un salón de un hotel. Se ha convertido en nuestro templo, ¿no es cierto? En tu casa, tú puedes tener una reunión y alabarle al Señor y adorarle y compartir, y tu casa se convierte en un templo, ¿no? El hombre cree que es necesario, que Dios ha dicho que le construyamos templos. No, en ninguna parte dice que el Señor les manda con una orden, una disposición que construyan templos. Es el hombre que decide construir templos, y no digo que está mal, ¿no? Por ejemplo, iglesias cristianas que crecen y necesitan a veces un lugar propio, construyen su templo. Pero en cierto sentido nosotros podemos adorarle al Señor en cualquier lugar. La idea es reunirnos, congregarnos. ¿Cambió eso? Claro. Ellos solo podían adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Pero con la muerte del Señor cambia todo. Vamos a Gálatas, al capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3, versículo 12. Vamos a ver acá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice ahí en Gálatas, en la versión Reina Valera. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas, o sea, el que vive por la ley, ¿no? O el que cumple la ley vivirá por ella, será juzgado por la ley. Les voy a leer otra versión. Pero para tener vida eterna, por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios. Si nosotros, el pueblo de Israel vivía bajo la ley, pero cuando el Señor muere y resucita, cambia. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué sucede con la ley? Cambia. Ya no es necesario vivir bajo esa ley, pero ya vamos a ver, a profundizar un poco más en lo que les estoy manifestando.
Pero aquí en el libro de Gálatas, Pablo dice, pero para tener una vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, el que obedece a la ley se salvará por su obediencia. La pregunta es, ¿quién se salvó por la obediencia de la ley? Les quiero decir que ninguno. Ninguno se salvó por la obediencia de la ley. ¿Por qué? Porque la ley era imposible de cumplir. Era muy difícil. ¿Por qué era imposible de cumplir? Porque el ser humano es un ser caído. En el huerto del Edén, cuando el hombre desobedece a Dios, ¿no?, y come del fruto del árbol de la vida, ¿qué pasa? El pecado entra a través de uno solo y contamina a toditos, ¿no? Pero el Señor trae a su Hijo Jesucristo y por uno también, como fue antes de Adán, en cambio por Jesús redime a todos los que en Él creen y le aceptan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la ley no era suficiente para la salvación de las personas. Tenía que tener un plan superior a la ley. ¿Cuál era ese? Señor Jesucristo. Porque si alguien decía, no, yo he cumplido la ley perfectamente, obviamente decía, no necesitaba, ya no haría falta confiar en Dios, pero no había uno. Y uno diría, pero ¿qué pasó con Abraham, con Moisés, con David, con todos ellos, estos grandes personajes? Pero si tú dices que no tuvieron la vida eterna, no, por ser hombres fieles a Dios, a pesar de que no cumplieron así literalmente la ley, porque es imposible, fueron a un sitio de descanso que se les llama el remanso de Abraham. Ahí estuvieron. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo murió? ¿A dónde creen que se fue? Descendió, dice, ¿no? Y llevó cautiva la cautividad. Este grupo de gente estaba esperando, ahí Abraham, todos ellos, esperando que viniese el único que podía redimirles realmente del pecado y darles vida eterna, el Señor Jesucristo. Y cuando Él desciende, sube con ellos. ¿Hacia dónde? Ya no queda ahí abajo, sube a su gloria para estar a ellos con el Señor. Pero tenían que esperar la venida de su Salvador. Todos ellos. Porque Moisés, Abraham no pudieron salvarse por sí mismos, no eran más grandes que Jesús. Él mismo dice, el Señor, yo soy más grande que Moisés, y aquí uno más grande que Moisés. Entonces, ¿qué es a lo que queremos ir? Que la ley fue importante, por supuesto que sí. ¿Estamos hablando mal de la ley? No, la ley cumplió un propósito para un tiempo específico, pero cuando viene el Señor cambia eso. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 7, versículo 7. No estaba en la lista de Israel, Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pablo no está, como decir, hablando algo malo contra la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco que conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y si vamos al libro de Romanos 3:20, ¿qué nos dice ahí? Dice, tampoco, Romanos 3:20, ya, correcto, aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no servía en ese tiempo para justificar a las personas, sino ¿para qué? Para el conocimiento del pecado, como dice aquí en Romanos 7:7, ¿no? Porque si no fuera por la ley, dice que si no hubiera sido por la ley, tampoco conociera la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera no codiciarás.
La ley fue para trazar una línea para el pueblo de Israel. Y ustedes saben, el pueblo de Israel tuvo que tener estos mandamientos dados a Dios a través de Moisés, que entregó las tablas de la ley, para decirles, miren, de hoy en adelante yo les voy a decir qué es lo malo, qué es lo que está mal, ¿no? Porque el hombre, si bien es cierto, tiene una conciencia natural, ¿sí? Tiene una conciencia natural que le dice desde chiquitos, ustedes saben, qué es lo que está mal, ¿no? El niño ya sabe qué es lo que está mal, hay una conciencia natural, pero no es tan específico. Había que trazar un libro en el que diga esto está mal, como las leyes ahora en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay un código integral penal, hay una constitución que nos traza y nos dice esto se hace y esto no se debe hacer. Y estas son las sanciones si se infringe la ley. Porque si no, imagínense en el tiempo actual, si no tuviéramos una ley, la gente, claro, a pesar de que hay la ley, infringe la ley, pero sí traza un camino y de alguna manera inhibe a las personas para que hagan lo malo. Así fue con el pueblo de Israel. Ese fue el objetivo de la ley, decirle al pueblo de Israel, mira, ojo, no hagas esto porque tendrás una consecuencia. Pero ¿qué pasa cuando el Señor viene? ¿Qué pasa con la ley? Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 36, versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel en el Antiguo Testamento se anticipa a lo que vendría con el Señor y dice, mire, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y si vamos a Hebreos 10, ratifica lo que ya dijo el profeta Ezequiel. Vamos a Hebreos 10, del versículo 16 al 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, por medio de Jesucristo, ¿no? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y las transgresiones. Si en el antiguo pacto Dios estableció escritas las leyes, dice que hoy, a través de nuestro Señor, las pondrá, las grabará en nuestros corazones. Las escribirá aquí. ¿No es cierto? Nosotros ahora que tenemos al Señor Jesucristo, si bien es cierto, tenemos aquí la palabra que nos guía, es nuestra guía, pero en realidad está ahí adentro ya la ley, ¿o no? ¿No les pasa a ustedes que antes de conocerle al Señor nosotros obrábamos mal, mentíamos, hacíamos una cosa que no estaba bien y nos resbalaba? Tal vez sí decían, no, esto está mal, pero como que nuestra conciencia estaba tan débil que pasaba. Pero cuando aceptamos al Señor y Cristo ya entró literalmente a morar en nosotros, ¿qué sucedió? Que estaba algo aquí en nuestro corazón que nos decía, esto está mal. ¿Te ha pasado? Que tú te sale una mentira, pero algo en ti te dice, eso está mal, tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿cómo vas a mentir? ¿No es cierto? O si alguien, por ejemplo, tú has estado tal vez en las drogas y alguien viniera y te decía, oye, ¿no te quieres un hito? ¿Fumarte este porro, por ejemplo? ¿Tú qué vas a decir? No, eso no está bien. Hay algo en ti porque el Señor ya escribió su ley en nuestros corazones. Amén. Vamos a ver una historia que está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan 8. Esta es una historia muy conocida. Juan 8, 1 al 11. Vamos a leer. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos.
Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, ojo, ¿no? Escuchen bien esto, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban probando también, a ver si estaba él, ¿no? Iba a hacer cumplir la ley, o qué iba a pasar. Más de esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. Escribía. No sabemos qué escribía, ¿no? Hay especulaciones, pero en realidad en la palabra no dice qué escribió él con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sí, está bien, Moisés les dijo eso, ¿no? Perdón. Y de hecho apedreaban a las mujeres en adulterio. Apedreaban a los hijos, curiosamente, que deshonraban a los padres, imagínense, les mataban. Pero Jesús les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué pasó entonces? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, nadie más. Nadie se atrevió a lanzar la piedra, porque su conciencia les acusaba. Tal vez muchos de ellos también eran adúlteros. ¿Sí? ¿Quién sabe? Tal vez alguno de ellos también tuvo algún desliz con esta mujer, ¿no? Y eran de los mayores, iban yendo primeritos, los más mayores. Tal vez uno asocia que tal vez con los años, tal vez la gente, qué sé yo, en vez de comportarse mejor, a veces empeora, no sé. Pero tal vez puede ser porque el mayor tal vez tiene un poco más de temor de Dios y dice: no, yo en verdad tiene razón este hombre, porque ellos no le reconocían como el Mesías. Tiene razón este hombre, yo no soy digno de lanzar esa piedra, ¿no? Y se fueron. ¿Y qué le dijo el Señor a esta mujer? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo el Señor con la ley? Dijo: mira, yo estoy sobre la ley. Yo puedo tener la facultad de perdonar tus pecados a esta mujer. Yo no te condeno, dice. Yo tengo esa potestad. Pero le dice: anda y no peques más. Tienes otra oportunidad. Si aplicaban la ley, realmente yo hubiera muerto. ¿Sí? Pero ¿por qué razón en el tiempo de Moisés la ley tenía que aplicarse literalmente? Porque Dios quería tener un pueblo que realmente no obrara como obraban los pueblos fuera del pueblo de Israel, que era terrible. Eran pueblos dados a la idolatría, dados a la libertinaje sexual. Era un caos realmente. Por eso es que en esos tiempos, ustedes se recuerdan, el Señor mandó al pueblo de Israel que entraba a la tierra prometida a destruir esas naciones, esos pueblos, no quede nada, ni los animales, porque no quería que el pueblo de Israel se contaminara con esas naciones. Era dura la ley, difícil la ley, pero Dios quiso para tener un pueblo diferente, purificado, pero igual el pueblo de Israel fue duro de corazón, su cerviz fue dura y no cumplieron a cabalidad, sino cierto grupo del pueblo de Israel, y de esa simiente fue que nació el Señor Jesucristo. Pero ya había un pueblo que había buscado al Dios único. En el tiempo antiguo no había fuera del pueblo de Israel ninguna nación que tuviera ese contacto, esa relación con el Dios verdadero.
con el yo soy el que soy, con Jehová, con Yahvé, como se le llama. Solo el pueblo de Israel. ¿Tuvieron ese contacto los egipcios? ¿Tuvieron ese contacto los babilonios, los persas, los sirios, los asirios? ¿No? ¿Los romanos? No. Solo el pueblo de Israel. Pero eso debía cambiar. ¿A través de qué? Repito, del nuevo pacto. Entonces, cuando el pueblo israelita tenía esto de cumplir la ley, pero la ley de manera externa. Esta ley de cumplirla de manera externa, de hacerse notar ante la gente de que ellos eran fieles cumplidores de la ley. ¿Qué hacían ellos? Se ponían hasta como ceniza en la cara para hacer notar que estaban pálidos por haber ayunado. Se jactaban de eso, ¿no? Daban las ofrendas a vista de todos para que digan, wow, mira, ellos diezman. ¿Cómo diezman, no? ¿Sí? Y aquí quisieron probarle al Señor, mira, somos fieles cumplidores de la ley. Hay que apedrear a esta mujer. ¿Qué dijo el Señor? A ver, está bien, pero ¿quién de ustedes ha cumplido la ley? Ninguno. ¿Quién salva? El Señor Jesucristo. ¿Quién purifica? El Señor Jesucristo. ¿Quién da el perdón? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos libera del pecado? El Señor Jesucristo. Amén. Y Él tuvo la potestad de decir, mira, ellos te quieren condenar por la ley, pero yo estoy sobre la ley. No te condeno, porque Él vio el corazón de ella. Y de seguro esta mujer es una mujer que después se convirtió en seguidora de Cristo. Si vemos el alcance del nuevo pacto, el perdón, la misericordia, ¿no? El Señor les dijo en otro pasaje a los judíos religiosos de ese tiempo que hablaban de esto del diezmo y dicen, sí, ustedes son buenos para diezmar, está bien, pero se han olvidado de algo, de la misericordia, ¿no? Hagan misericordia, expresen el amor, ¿no? Y claro, como ellos diezmaban, cumplían, sin que dejen de hacer eso. Por cierto, no estaba dando ninguna enseñanza sobre el diezmo ahí, como algunos lo quieren hacer ver. Pero el Señor les dijo, está bien, quieren ser cumplidores, cumplan la ley a cabalidad. Pero Él sabía que ninguno podía cumplir la ley. Vamos a ver algo más que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, ya llego, ahí está. Efesios 2, versículo 15, está en pantalla. Aboliendo, ¿en dónde dice que abolió? En su carne las enemistades. ¿Qué más? La ley de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, del pueblo de Israel y nosotros, los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, tendiendo el puente entre el pueblo de Israel, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, no estamos en contra del antiguo pacto, absurdo. Todo es este libro, todo es la palabra del Señor. Honramos lo que está en el antiguo pacto. Es una bendición para nuestras vidas. Honramos ese antiguo pacto. Compartimos las enseñanzas que hay, las historias que hemos tenido, las hemos compartido sobre Moisés, sobre Abraham, ¿sí? Sobre David, sobre Josías. No es que estamos olvidándonos del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto tenemos que poner las cosas en el orden que corresponde. ¿Y qué dice ahí la palabra? Que Él abolió, ¿quién? Jesús, en su carne la ley. ¿De qué? No se olviden de esta partecita, de mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, ¿sabían cuántas ordenanzas había en la ley de Moisés?
porque nos centramos en los 10 mandamientos, pero había 613 ordenanzas. Entonces, si alguien quiere vivir todavía bajo el pacto antiguo, cumpla las 613 ordenanzas. Y ténganlas por escrito y vaya cumpliéndoles una a una. Pero yo les puedo decir, eso ya no es necesario. Pero diría uno, ¿y en qué quedan entonces los mandamientos, los 10 mandamientos que Moisés trajo? Las tablas, ya vamos a ver. Eso no, ya vamos a ver, porque hay alguna confusión en ese sentido. Vamos a ver las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Sí? En el antiguo pacto tiran piedras, como a la mujer adulta que quisieron hacerlo, pero en el nuevo pacto, ¿qué hace Dios? Quita la piedra del sepulcro. No tira piedra, sino la quita del sepulcro, para que vean y sean testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se rompe el velo, el templo más tarde se destruye, porque hay un templo más poderoso, más grande que el templo de Jerusalén, más grande que esa piedra, que es la piedra viva, porque esa es una piedra que está inerte, pero tenemos nosotros a la piedra que es la piedra viva, que es Jesucristo. Él es nuestro templo, ¿sí? Como habíamos leído en Juan 2:19, que Él lo reconstruyó, dice, en 3 días. Nuestro cuerpo también se convierte en ¿qué? En templo del Espíritu Santo, dice, que por eso no pequemos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y al pecar, qué sé yo, entristecemos al Espíritu Santo. Miren, cosas maravillosas, ¿no? Ya no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios, sino simplemente ponernos de rodillas y decirle, Señor, he pecado, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. ¿Sí? Tenemos que hacer una peregrinación a algún lado para buscar el perdón. ¿Sí? Tenemos que hacer las cosas que antiguamente, tal vez rituales y tanto ritual que tenía el pueblo de Israel. No, eso ya cambió. Hoy con el Señor se ha revelado a todos nosotros. Jesús es el último y perfecto sacrificio, el último, ya no es necesario ningún sacrificio más. Los judíos van a volver a hacer sacrificios en el templo que próximamente, y digo próxima porque yo creo que estamos a las puertas de que ellos puedan construir el templo cuando venga este hombre que se va a hacer pasar por el Mesías, y ellos curiosamente le van a reconocer como el Mesías. Y Él les va a permitir, por un pacto que hagan con los árabes, para que encima de esa meseta donde está la cúpula de la roca y la otra mezquita puedan construir, reconstruir o volver a construir el templo y volver a hacer los sacrificios, que eso es lo que anhelan. Pero nosotros sabemos que eso ya no es necesario. Como hemos visto, el Señor nos ha puesto la ley en nuestros corazones. Hay un pasaje en la palabra, pero antes de esto quisiera que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Bueno, es importante conocer esto, ¿no? Es como un alimento un poquito más sólido que estamos compartiendo con ustedes. En Hebreos 9, versículo 1, vamos a leer primero 9:1. Ahora bien, dice, aún el primer pacto, el pacto del Antiguo Testamento, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no es cierto? Pero más adelante dice que en el versículo 10 y 11 dice, y ya que consiste solo de comidas, él hablaba de todo lo que en realidad había
Si quieren podemos leer un poquito más. Vamos al versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, es lo que estaba en el arca de la alianza, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo que ya les había manifestado, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Tenía que ser eso demolido para que viniera esto, dice el camino al lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Había un tiempo, ¿por medio de quién? De Jesús. ¿De qué? De reformar las cosas, ¿no? Esas tantas ordenanzas, eso había que reformar. Pero estando, escuche bien, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho, escuche bien, esto por igual, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él es un perfecto tabernáculo, un perfecto templo. ¿Y qué nos dice? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué fue la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Cuál fue el propósito? Vamos a Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 al 25. Pero antes que viniese la fe, Jesús, ¿no es cierto? Estábamos confinados. ¿Qué es confinado? Como en un cerco, ¿no? Estábamos en la cuarentena, ¿se acuerdan? Nos confinaron, ¿no? A nuestras casas. Estábamos confinados, teníamos un límite, ¿no? Confinados bajo ¿qué? La ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Era un momento, un tiempo de espera, la ley, para lo que iba a venir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados ya no por la ley. No vivimos por la ley, vivimos bajo la gracia, por la fe. ¿Qué significa esto de que la ley ha sido nuestro ayo? ¿Qué es ayo? Ayo es una especie de tutor, de maestro. Eso es un ayo, ¿no? El ayo es alguien que antiguamente las personas, sobre todo de posición económica alta, tenían alguien que cuidase a los niños. El que cuidaba, les instruía a los niños, ¿no? Un niño que después será un adulto. Yo digo, en realidad, sin Cristo todavía presente en las vidas, el pueblo de Israel era como niños todavía, que tenían que tener un cuidado de parte de Dios a través de ¿qué? De estas enseñanzas que era la ley. La ley era como un sendero que le dijo al pueblo de Israel, por aquí tienes que caminar.
Pero ya cuando ellos estuvieron en la madurez, en la adultez, ya no necesitaron de ese ayo, porque ya vino Jesús, quien les llevó de la mano a otro sendero, les hizo cruzar a otro camino. Entonces vamos a ver cuál es el fin último de la ley también para fortalecer esto que yo les estoy diciendo, y está en Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Porque el fin, lean ustedes, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El último propósito. Es como una flecha, ¿no? La ley fue la parte detrás de la flechita, donde está esas como plumitas que le hace tener el equilibrio de la flecha, pero la punta, el fin de todo eso era Jesús, el objetivo final, Jesucristo. Ese fue el objetivo de la ley. Hay alguien que se refieren y dicen, no, es que mira, vamos a Mateo 5, 17 y 20 para leer que el Señor Jesucristo no dice que abolió la ley. La ley está vigente para el Señor Jesucristo. Todas estas ordenanzas, todos estos mandatos que debemos cumplir. Y se van al libro de Mateo 5 y vamos a leer los versículos del 17 al 20. Mateo 5, ¿dónde estamos? Perdón. 5, ya, aquí está. Dice, no penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refería el Señor? Ya lo vamos a ver. Primero, en la ley, como hemos dicho en Romanos, que acabamos de leer hace un momentito, en el capítulo 10:4 de Romanos, el objetivo final de la ley era ¿quién? Jesús. Esa fue la ley. Él no vino, dice, a abolir la ley, sino a cumplirla. Cumplir la ley. Que se cumpla, ¿qué ley? La ley que decía que el fin de toda esa ley sería el Jesucristo, que vendría un Mesías, como estaba profetizado en los libros de Isaías, ¿no? Que vendría un niño, nacería en Belén, y él sería el que traería la salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo. Estaba profetizado la venida del Señor Jesucristo en muchos libros. Él, en realidad, es el hilo conductor del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, las leyes, todo lo que estaba establecido era para que al final de ese tiempo, al final, cuando llegara el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, que bautizó al Señor Jesucristo, se cumpliera ¿qué? La palabra del Señor. Por eso es que nosotros hoy decimos, pero ¿cómo no creyeron en Jesús? Si está escrito en tantos libros del Antiguo Testamento. Estaba profetizado su venida, pero estaba lamentablemente su entendimiento obnubilado. Lo que querían más bien al mismo Mesías, al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, querían hacerle tropezar, como vimos en la historia de la mujer adúltera. No le reconocieron, no le vieron, comió con ellos, pero no reconocieron que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces, cuando el Señor dice, yo he venido para cumplir la ley, y aquí en el para que dice, porque de cierto, aquí dice,
va a abrogar la ley o los profetas. No. Él no vino a decir, no, Moisés estuvo equivocado, ni Isaías estuvo equivocado, ni Jeremías estuvo, no, sino cumplir cuál fue ese propósito de la ley, que Él llegara, muriera en la cruz y por sus llagas, como dice en el libro de Isaías, fuéramos sanados. Porque yo os digo, en el versículo 20, que si vuestra justicia, les está diciendo a quienes, a los seguidores de Él, porque si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, de estos religiosos, que externamente cumplen la ley, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refería? No es solo cumplir externamente, que cumplan con el diezmo, cumplan con estas actividades que tenían, sino algo mayor. Y vamos a ver en el capítulo 22 de Mateo a qué se refiere el Señor con esto, de esta justicia. Capítulo 22, versículos 34 al 40. 22, 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, desde el versículo 34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿no? Doctor en la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a repetir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40, ¿qué dice? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Tú cumples esto? ¿Qué dicen los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo vas a tener un Dios ajeno si amas a Dios con todo el corazón, con toda tu mente? ¿Te vas a inclinar ante una estatua que no tiene vida? ¿No es cierto? ¿Vas a adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero? No, porque ya está, los mandamientos están en tu corazón. Al amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ya cumples esos mandamientos, ¿no? Los 4 primeros mandamientos. Y el resto, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a robar a tu prójimo. No vas a adulterar. No vas a desear la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? No le vas a matar. ¿Cumples o no los mandamientos? De todos de estos dos mandamientos depende, dice, depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Vamos a recordar la historia de la mujer adúltera. ¿Qué hizo el Señor? Ellos cumplían solo la parte externa de la ley, pero no había misericordia en ellos. Imagínate ahorita, si tú quieres cumplir la ley, tendríamos que estar apedreando a la gente en las calles, a las mujeres adúlteras, a los ladrones, por ejemplo, porque así era la ley, matar. Alguno diría, bueno, a los ladrones sí aplicaría hoy, pero no, la ley era dura. Los hijos, los mismos padres, apedreaban a sus hijos. ¿Hicieras eso? Así era la ley. Pero Dios nos ha dado esta ley de amor, de que si alguien se arrepiente y pide perdón, porque el trasfondo de la mujer adulta es eso. Ella cayó a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Y por eso Él le dice, ve y no peques más, yo te perdono. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Porque ella había un gesto de perdón, no lo dice explícitamente. Pero hay otro caso de la mujer que llega a los pies de Cristo cuando Él estaba reunido, y ella llega con un perfume en un frasco de alabastro, un perfume de nardo, y rega sus pies, y llorando, y con sus cabellos enjuaga sus pies.
Y que dice el Señor, tu fe te ha salvado. Y los otros decían, si supiera quién es esta mujer, no le estaría, si este fuera profeta, decían, no. Pues Señor, vi un acto de misericordia y de arrepentimiento en esa mujer. No dijo, a ver, tráigame la piedra para apedrearle. Él cambió el tiempo, cambió estas ordenanzas. Mis hermanos queridos, esto es para reflexión de ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir estas ordenanzas externas? ¿O cumplir lo que dice el Señor? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. No hay más. Está ahí. Ya está grabada en nuestro corazón. Hebreos 8:13. Al decir, escuche bien, al decir nuevo pacto, la grandeza del nuevo pacto, ha dado ¿qué? No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Escritura. Ha dado por viejo al primero. ¿Al primero qué es? Pacto antiguo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? Desaparecer. El Señor dice que Él no pone vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo fermenta, es explosivo. En un odre viejo, ¡pum!, no tiene esa flexibilidad, se va a romper. Él lo que ha hecho es darnos un nuevo tiempo y a nosotros mismos hacernos nueva criatura. No, somos nueva criatura en Cristo Jesús, somos un odre nuevo. Y el tiempo, el Señor que dice que ha reformado las cosas, es un odre nuevo, amplio, flexible, que se expande para llenar de vino. ¿Y qué es el vino? El Espíritu Santo. Y la gloria y la maravilla que disfrutaron ciertos personajes nada más excepcionales, como Elías o Eliseo, lo tenemos a la mano ahora. Ahora no necesitamos entrar al lugar santísimo porque el velo se rompió. ¿Qué significa eso? Que las puertas están abiertas para todo aquel que en Él cree. Nuevo pacto, nuevo vino, nuevo tiempo. Porque nos empeñamos tal vez en vivir un tiempo que ya no es necesario. Cumplió, le honramos, cumplió su propósito, pero ahora el Señor mismo dice que el nuevo pacto ya da por viejo lo antiguo. Amén. ¿Le dan un amén al Señor? Hoy el Señor es nuestro descanso. El Señor es todo, es nuestro templo, nuestro descanso, es nuestra fuerza, nuestra meta, Él, porque Él a eso vino, a darnos la vida eterna y para que nosotros estuviéramos con Él siempre, permanentemente. Termino con este versículo que está en Marcos. Vamos a leer Marcos. El capítulo 2. Capítulo 2 de Marcos. Gloria al Señor. Capítulo 2, 27 al 28. 27 al 28. Bueno, vamos a leer desde el 23. ¿Me ayudas con el 23, Isra? Voy a leerlo acá. Marcos 2, 23. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Siguiente. Entonces los fariseos le dijeron, siempre los fariseos están ahí, ¿no? Para ver en qué puede fallar y en qué le vamos a poner la cascarita para que caiga, ¿no? Le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, no era permitido entrar, pero David tuvo hambre, dice él y sus soldados,
siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición que eran prohibidos comer, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, solo ellos podían comer, y aún dio a los que con él estaban, no solo a David, sino... ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Vamos a verle más adelante. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Y el Señor en otra parte dice, aquí, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, escúchelo bien, aún del día de reposo. El día de reposo no fue hecho por causa, o sea, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse. Pero no fue el hombre hecho por causa del día de reposo. El hombre está más allá del día de reposo. Y el Señor dice, el día de reposo, yo estoy sobre el día de reposo. Yo estoy más allá de eso. Miren, mis hermanos, a veces nos centramos mucho en cosas que pueden parecer realmente que debemos nosotros cumplirlas, pero en realidad son a veces cosas que yo diríamos como paredes que ponemos y no nos impiden caminar con libertad hacia un grado más de libertad en Cristo Jesús. Los fariseos en ese tiempo se centraban mucho en eso, en las cosas externas, en cumplir esto. Mira, ¿por qué recogen el día de reposo las espigas? El Señor en otra parte les dice, si una oveja, por ejemplo, cae en un pozo y es el día de reposo, cae en un foso, ¿no la va a sacar? No, es que es día de reposo, que espere hasta mañana. ¿No te parece? Tuvo un propósito en un tiempo. Pero ahora nuestro reposo, ¿quién es nuestro reposo? Les pregunto a ustedes. Es Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Es que tenemos que darle al Señor un día de reposo, de descanso. El Señor nunca descansa. Es que Él descansó cuando fue la creación. ¿Tú crees que el Señor se cansa? En otra parte dice que el Señor nunca se cansa, ¿no es cierto? Es un tiempo que fue, digamos, puesto el Señor para que el pueblo descansara de sus trabajos, de sus afanes. Pero hoy nuestro descanso es Cristo, o no es nuestro remanso Él, nuestro descanso. ¿Pueden poner la musiquita, por favor? Nuestro descanso, ¿sí? Él es nuestro descanso. Vamos a ponernos en pies, por favor. Cuando nosotros estamos con nuestros afanes y nuestras cargas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tenemos la música? Vamos a poner delante del Señor esto, ¿no? Que es muy importante. Nuestro objetivo no es polemizar ni nada, en el sentido, pero si tú, quieres guardar un día por un día dedicado al Señor, hazlo, pero yo te digo, todos los días son del Señor, todos los días son para que el Señor nos dé el descanso en nuestra vida. No hay un día especial. Hoy tenemos este día porque, la palabra dice que el primer día de la semana, que es hoy domingo, ellos se reunían en el nuevo pacto para entregar las ofrendas, como también para hacer la Santa Cena, ¿sí? Lo que vamos a hacer en un momento. Se reunían en sus casas, así fue la iglesia inicial, la iglesia que llaman la iglesia primitiva. Y hoy todos los días son para el Señor. Yo le veo así, ¿no? Para mí todos los días son del Señor. Y cuando uno está cansado, fatigado
No necesito un día especial para descansar, necesito solo ponerme delante del Señor, a los pies de Cristo. Decirle: Señor, tu palabra dice que vengamos a ti todos los que estuviéramos cansados y trabajados, y tú nos harás descansar. Tenemos, familia, que concientizarnos del alcance, la magnificencia, la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no es necesario, no tenemos que hacer las fiestas que festeja el pueblo de Israel, la de los tabernáculos o la Pascua, porque nuestra Pascua ahora es Cristo Jesús. Y las únicas conmemoraciones que tenemos es la Santa Cena que instituyó el Señor, y también el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso celebramos la Santa Cena, para recordar que vivimos un nuevo tiempo donde todas las ordenanzas quedaron sintetizadas en esto: amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Sí? Que Dios ilumine sus corazones, su mente. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Somos nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nadie será salvo por la ley, sino por la gracia. Y nadie será salvo por obras, para que nadie se gloríe. Porque el sacrificio es el único que pudo cumplir la ley. Por eso Él dice: yo he venido para hacerla cumplir, porque Él la cumplió. Es el Señor Jesucristo. Y la palabra cumplir es que se haga efectiva, que concluya en Él. Gracias, Señor, por lo grande y maravilloso que eres, por tu sacrificio eterno, perfecto, lindo y hermoso en la cruz. Y quisiera pedirles si por favor nos vamos a anticipar, después vamos a cantar la canción que teníamos prevista, para servirnos ahorita la Santa Cena, ¿sí? Vamos a... Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.